Los problemas de configuración en Windows suelen ser bastante comunes, ya sea por actualizaciones del sistema o bien porque un dispositivo no está disponible para la versión actual de nuestro sistema. Un problema muy común es cuando actualizamos del sistema operativo anterior a uno nuevo y no reinstalamos nuestro dispositivo y lo utilizamos únicamente así. Puede haber un problema, ya que el cambio generacional de un sistema operativo a otro puede que no tenga las configuraciones necesarias para nuestro dispositivo o nuestra aplicación. Un problema que puede dar en estos pueden ser problemas de compatibilidad o bien problemas específicos del hardware que no estaba optimizado o listo para ser utilizado con esta nueva versión del sistema. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre cómo arreglar estos problemas de configuración y cómo configurar el modo de compatibilidad en Windows. Y los problemas de configuración desde Windows 10 podemos realizarlos desde el acceso directo de la aplicación que queremos configurar. Por ejemplo, en este caso utilizaremos Google Chrome como un ejemplo de qué es lo que podemos hacer. En caso de que nuestra aplicación no pudiera ejecutarse para esta versión del sistema, que sería Windows 10, podemos seleccionar el acceso directo, clic derecho en él, y aquí tenemos la opción de solucionar problemas de compatibilidad. Al darle a clic aquí, y primero empezará a detectar problemas si es que tuviera algún problema para tratar de solucionarlo con el solucionador de problemas de Windows. Ok, aquí ya terminó de buscar el problema, ya tiene una configuración recomendada. Si le damos clic a probar la configuración recomendada, aplicará automáticamente la configuración que le ha dado a nuestra aplicación. Veremos, por ejemplo, en este caso le vamos a dar clic a la primera opción. Ahí va a tirar en modo de compatibilidad para Windows 18. Y antes tenemos que probar el programa para ver si funcionó. Vamos a darle a probar el programa y vemos si se ejecuta correctamente nuestra aplicación. En este caso esto tendría que levantar Google Chrome. Como vemos, si se ejecutó correctamente, entonces esta configuración funcionó a la perfección. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera funcionado esta configuración? Vamos a probar nuevamente. Ok, aquí aparece esto. Entonces podemos darle aquí programa de solución de problemas. Al darle clic aquí, esto nos preguntará qué sucedía con este programa. Tal vez funcionaba bien en versiones anteriores de Windows, si se abre pero no se muestra correctamente, si requiere permisos o no aparece el problema. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el primero. Siguiente. Y aquí podemos seleccionar con cuál programa funcionaba. Si por ejemplo, podríamos darle hasta Windows Vista Service Pack 2. Al seleccionar ese va a configurarlo para este tipo de compatibilidad. Vamos a probar el programa. Y asumiendo que este fuera el problema, aquí estaría solucionado también este problema de compatibilidad. Esto es exclusivamente para problemas de compatibilidad con aplicaciones de nuestro equipo. Buenas noches, mi nombre es Denise Figueroa. Yo voy a hablar sobre la búsqueda de controladores. ¿Qué son los controladores? Un controlador de dispositivo o driver es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz. Los controladores se encargan de proporcionar el enlace entre el dispositivo en cuestión y el sistema operativo. En otras palabras, los drivers se encargan de controlar los dispositivos conectados a nuestro ordenador. Los drivers son necesarios para determinados dispositivos, para que funcionen en nuestros ordenadores y sistemas operativos. Es una pieza esencial del software y en particular del núcleo del sistema operativo, sin el cual el hardware sería inutilizable. Este es un ejemplo sobre cómo funcionan los drivers. Los drivers son como los que interceden por el hardware hacia el software. Entonces son los que permiten la conexión y los que hacen que se reconozca el hardware dentro del computador. ¿Para qué son los controladores? Nos permiten identificar a los dispositivos externos que conectamos en nuestra computadora. Sin controladores, el hardware que conectamos al equipo, por ejemplo, una tarjeta de video o una cámara web,
no funcionarían correctamente porque no habría comunicación entre el sistema y el dispositivo. ¿Qué tipos de dispositivos podemos conectar? ¿O cuáles, por ejemplo, son los que necesitan de un driver? Pues el hardware que podemos conectar gracias a los controladores pueden ser tarjeta de video, mouse, teclado, memoria USB, una cámara web, bocinas, audífonos, un teclado extra u otras cosas que se puedan conectar a la computadora. Ok, este es un ejemplo sobre las aplicaciones de usuario, el núcleo del sistema operativo, que tienen interacción con un controlador, o sea, un driver y un dispositivo. Entonces, tienen que ver para que el usuario las pueda utilizar, necesitan tener una interacción con el núcleo del sistema operativo, ya sea desde el dispositivo, después pasa por el controlador. Tenemos la capa de extracción de hardware. Es un elemento del sistema operativo que funciona como una interfaz entre el software y el hardware del sistema. Y aquí tenemos una imagen que es ilustrativa sobre el tema. Formas de encontrar los controladores. Ok, ingresando al administrador de dispositivos, seleccionamos pues los iconos que aparecen en la pantalla y aparecerán los controladores del mismo. Ok, por ejemplo aquí sería esto. Y administrador de dispositivos. En el administrador de dispositivos tenemos los adaptadores de pantalla y adaptadores de red. Entonces aquí en los adaptadores de pantalla tenemos las propiedades, por ejemplo, de la tarjeta de video, tarjeta gráfica. Entonces aquí tenemos el controlador y tenemos también proveedor del controlador, la fecha del controlador, versión del controlador, firmante digital, y aquí hay detalles más pues a fondo, si se puede decir así, para poder ver cómo están los controladores, y así lo podemos ver de todas estas cosas que tenemos aquí. Si no los tengo, ¿cómo puedo conseguirlos? Los controladores por lo general, o drivers, algunos están preinstalados en el dispositivo o en un CD que se incluye cuando compras el dispositivo, y también es muy frecuente que se pueda descargar de forma gratuita desde la web fabricante. Por ejemplo, las computadoras de ahora casi siempre traen pues los drivers para los audífonos, y para las memorias USB, para el mouse. Entonces ya no hay que instalar los drivers porque pues ya los trae. Los únicos dispositivos que aún en la actualidad siguen dando problemas son las impresoras, porque la mayoría traen un disco de instalación para la computadora, porque traen diferentes funciones, etcétera, etcétera. Pero pues hablando de cómo conseguirlos, eso ya sería en el tema de descarga y actualización de drivers, y mi compañero terminará de explicar ese tema. Gracias. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es la actualización de controladores o drivers, como mejor conocido. Anteriormente nuestra compañera ya nos ha platicado algo sobre qué es un controlador. Yo me voy a basar más básicamente en cómo se actualiza un controlador. Dice, ¿para qué realizamos una actualización? Pues básicamente dice que contiene una información importante. Si un controlador no se actualiza, no vamos a tener lo que es la comunicación entre el hardware con el software. Por eso es muy importante. Algunos posibles problemas que tendremos si no lo actualizamos nuestros drivers. Número 1. Una actualización de Windows. En algunas ocasiones puede que nuestro sistema operativo se actualice, pero los drivers no se actualicen. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Si el sistema se actualiza y el driver no se actualiza, algunos de los hardware van a dejar de funcionar. O hay algunos casos donde es al revés, donde el driver se actualiza y el sistema no se actualiza. En algunos de estos casos podemos obtener errores que pueden dañar directamente el sistema operativo. Otro de los posibles problemas es la inyección de hackers.
En muchos casos hemos encontrado que hay inyecciones de hackers por lo mismo de que no tenemos actualizados esos drivers. ¿Qué es lo que pasa? La seguridad se vulnerabiliza más si no tenemos lo que es un desarrollo económico o en base a los problemas que se están teniendo. Por eso, la vulnerabilidad que se tiene en este tipo de casos es muy grande. Por eso es importante actualizar los controladores de manera eficiente. También lo que tenemos es de que ahora que ya sabemos lo que es la importancia de la activación de controladores, siempre es importante saber nosotros como programadores o desarrolladores a futuro, es que tenemos que tener pensado en todo. Cuando vamos a hacer un sistema operativo tenemos que saber qué hardware vamos a utilizar y qué controladores necesitamos para inyectar el hardware con el software a desarrollar. Si vamos a trabajar para un banco, vamos a analizar lo que es un digitador de huella, necesitamos saber qué driver necesita ese digitalizador de huella para poder conectarlo a nuestro sistema operativo. También tenemos lo que son escáneres personales que nos permiten también tener una conexión de nuestro hardware con el software. Y por último tenemos lo que son las tarjetas. En este caso las tarjetas también necesitan lo que es una inyección directa de un controlador. Para eso tenemos que instalarlo y actualizarlo en algunas ocasiones. Si vamos a actualizar nuestro sistema operativo, estos controladores también tienen que actualizarse o en algunas versiones podemos dejarlas en el versionamiento anterior. Hay tres métodos de actualizaciones. Entre ellos encontramos lo que son mediante la actualización de Windows directamente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues Windows nos permite actualizarlo de dos maneras. Podemos hacerlo de manera manual o manera que el mismo Windows lo actualice de manera automática. Dice que Windows se encarga de actualizarlo desde la base de datos que los incluye. Esto lo vamos a ver un ejemplo más adelante, donde podemos encontrar cómo actualizarlo de manera eficiente con el mismo Windows que nos permite actualizarlo. También tenemos la manera manual, que lo que hace es identificar el dispositivo afectado y accede al sitio web del fabricante. ¿Y qué es lo que hace? Pues descarga la versión más adecuada y la instala. Estos dos primeros casos son los más importantes que conocemos hasta el momento, pero no son los más eficientes hasta el momento. Puede que en alguno de estos casos podamos cometer errores y esos mismos errores pueden llevarnos a que nuestro sistema operativo tenga problemas. El último es con gestores de controladores, que no son más que programas que identifican y descargan desde los sitios del fabricante. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Estos programas lo que hacen es buscar los drivers de manera automática. En algunas ocasiones los actualiza, en otras ocasiones los descarga y en otras ocasiones lo que hace es eliminarlos. Pero ustedes me preguntarán por qué los eliminan. Pues es muy fácil. Muchas veces estos controladores no siempre son los eficientes. Muchas veces descargamos e instalamos drivers que son erróneos. Entonces estos programas se encargan de ver qué controladores están cometiendo esos errores y hasta en algunos casos los eliminan. Han pasado ocasiones donde la pantalla azul no es solo por la memoria RAM y disco duro, sino que los controladores tienen mucho que ver en estos casos. Uno de los programas más conocidos y más utilizados, pero son de paga, ya depende del usuario si quiere pagar por este servicio, es TuneIn Pro, y hay muchos más que les puedo listar, por ejemplo Driver Easy, Driver Magician y Driver Booster. El último, uno de los más conocidos, que es gratuito, hay versiones Pro de manera automática que lo que hace es descargar los drivers de manera eficiente. Les voy a dar un ejemplo de lo que es de manera manual rápidamente para terminar con mi exposición. Para eso nos vamos a administrador de dispositivos. En estos casos se listan lo que son los drivers. Le damos clic derecho, actualizar controladores y podemos hacerlo de dos maneras: buscarlo automáticamente o hacer una búsqueda directamente en el equipo. En este caso podemos hacer una búsqueda automática donde va a buscar el controlador en línea, o repito, clic derecho,
actualización controladores y buscar un software de manera automática. Acá, si nosotros ya hicimos un backup de driver anteriormente, podemos buscarlo e instalarlo. Eso también es muy importante hasta la fecha, que es la realización de backup de drivers antes de formatear y después de formatear un equipo para evitar errores. Sin nada más, muchas gracias. Espero que se les haya quedado. Muy buenas tardes.